Bueno, entonces vamos a trabajar este circuito con diodos reales, ¿ya? Un diodo real, tenemos dos posibilidades, que sea de silicio o sea de germanio, ¿ya? Nosotros sabemos que cuando un diodo está conduciendo, nosotros lo reemplazamos por un cortocircuito, ¿no? Entonces vamos a dibujar el cortocircuito, ¿ya? Pero un diodo real, acuérdense que cuando vimos semiconductores, yo le expliqué que un diodo real tiene dos partes, material P, material N, hay una división, y para cruzar esa barrera de aquí, había que tener un voltaje, ¿no? Entonces, ese voltaje a vencer, esa barrera a vencer en silicio, es una fuente que va en contra del sentido de la corriente de 0,7 voltios. Es la fuente a vencer. ¿Por qué en contra del sentido de la corriente? Miren, la corriente viene así en el diodo, ¿no? Y mire que esa fuente es una barrera que está, la fuente está mandando una pequeña corriente así. Esa fuente está al revés del sentido de la corriente, porque las corrientes salen desde el más, ¿no? Es una fuente que está oponiéndose a la corriente del diodo. ¿Por qué? Porque el diodo tiene que vencerla, ¿no? Para poder conducir. Repito, es una barrera que se opone al movimiento de la corriente del diodo, por eso va así. Empieza a borrarlo y ya está, ¿no? Entonces, en el caso del germanio, es lo mismo. Un corto, cuando está en un corto, una fuente en el mismo sentido, ¿no? Opuesta al movimiento de la corriente del diodo, pero con un valor de 0,3, ¿ya? Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Ya, y de ahí todo es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mire, observe lo siguiente. Bueno, el zoom no me da la opción de rotar, pero el paint sí. Déjame dibujar un diodo, ¿no? Ahí está el diodo de silicio. Vamos a escribir de silicio. ¿Y cómo quedaría su reemplazo cuando esté en on?
Me falta dibujar el corto. He dibujado lo mismo que está arriba, ¿no? Es lo mismo que está arriba en color verde. Ya, solamente para explicarle lo siguiente, mira. Si el diodo apuntara hacia abajo, perdón, démosle, esto está apuntando hacia la derecha, hagamos que apunte hacia la izquierda, nos giramos 180, ¿ya? Eso es todo, ¿no? Si tienes un diodo en este sentido, el más va a estar así, ¿no? Porque se está oponiendo esto a la corriente del diodo. Esto de aquí es la corriente del diodo, ¿ya? El más es lo primero que siente la corriente del diodo, porque es una barrera, ese 0,7, ¿no? Obviamente esto de aquí hay que escribirlo al revés, ¿no? Escribir 0,7 voltios, ¿ya? Pero si lo que hice al voltear esta imagen es decirle que es lo mismo, la lógica de tener el diodo a la izquierda o a la derecha, porque lo que tú tienes que dibujar es que lo primero que ve esa corriente del diodo es la fuente, pero del lado del más. Si el diodo estuviera apuntando para arriba o para abajo, se vería de la siguiente manera. Ya. Si el diodo estuviera apuntando para abajo, la corriente del diodo fuera así, y lo primero con que se va a topar es con el más de la barrera, con un valor de 0,7. Y si el diodo estuviera apuntando no para abajo, sino que para arriba, la corriente del diodo viene así, y con lo primero que se va a chocar es con el más, porque esto es una barrera que va en contra, es una barrera, ¿ya? Con un valor de 0,7. ¿Ya? Entonces, no se aprenda que para arriba o para abajo, para la izquierda, es lo mismo, ¿ya? Dibuja la fuente y lo primero con lo que se choca la corriente del diodo es con el más de esa fuente. 0,7 si es silicio y 0,3 si es germanio. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta antes de continuar. Bueno, entonces vamos a entender algo que me parece que es de circuitos 1. Usted en circuitos 1 veía esto, ¿no? Una fuente, pongamos que aquí tiene una resistencia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a usar un multímetro. Aquí está el multímetro. El multímetro tiene dos cables, ¿no? El cable rojo, que es el positivo, y el cable negro, que es el negativo, o la referencia. ¿Cuánto marca ese multímetro? Escríbanlo en el chat. 10 voltios, ¿no? Perfecto.
¿Cómo funciona el multímetro? Cuando hacíamos nodos, el multímetro te dice el voltaje que está en el más restado el voltaje que está en el menos. Sería 10 menos cero igual 10, ¿no? Ya, hasta ahí estamos claros. Ya, muy bien. Computador, computador. Acá está. Ya, ¿cuánto marca ese multímetro? Escríbenme en mi chat. 15 voltios. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con el 15? Perfecto, ya. Muy bien. ¿Qué hizo el multímetro? Vamos a hacer la operación del multímetro. Eh, Lo que está en el cable rojo, que es el más, menos lo que está en el cable negro, que es el menos. ¿Qué está en el cable rojo? 10. Está el 15 completamente, ¿no? Más 5. Y lo que está en el cable negro es cero. Total 15. ¿Ya? Eso es lo que sucedió. No, a ver, lo que pasa es que, a ver, en el cable rojo hay un potencial de 15. Estoy respondiendo a una pregunta de alguien ahí. El cable negro está en cero, mira, está en cero. Aquí, este de aquí es referencia. Acuérdate cuando hacíamos nodos. Esto es referencia. Y acá, estas dos se unen a una fuente de 15. ¿Ya? Por eso hay 15. Ya. Ahora vamos viendo otra cosa.
¿Qué marca el multímetro ahí? Ahí que marca el multímetro, ¿no? 10, ¿no? Perfecto, 10. 10, ¿por qué 15? 10. ¿Estamos claros que es 10? Escriban 10 y es 10, pues no. Si, pues si usted dice que es 5 o 15, discutámoslo, ¿no? Pero lo que marca el multímetro es 10, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál es la operación que hace el multímetro? Acuérdense que el multímetro siempre es una resta, ¿no? ¿El B más cuánto es? Era 15, pues acuerda que el B más es el voltaje, déjenme coger otro color. El B más es el voltaje de aquí. El voltaje de aquí ya dijimos que era 25, que era 15, perdón. ¿Se acuerda? El voltaje en este punto de aquí era 15 voltios. Eso lo habíamos dicho en el ejercicio anterior, porque sumamos estas dos fuentes. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta abajo tenemos un potencial de 15. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, escriba sí. Desde ese punto rojo hasta abajo tenemos un potencial de 15. Ya. Desde este punto hasta abajo tenemos un potencial de ¿cuánto? Escríbalo. El cable negro tiene un potencial de ¿cuánto? De 5 voltios. Muy bien. Entonces, la operación sería 15, que dijimos anteriormente, menos 5, y el multímetro te marca 10, que es correcto porque tú estás midiéndole el voltaje a la fuente que está aquí. El multímetro resta potencial de 15 menos el de 5 y te queda 10. ¿Está entendido eso? Ya. Ahora vamos a dibujar lo mismo, pero vamos a cortar el cable. Mm, No, antes de hacer la cortada del cable, vamos a hacer un ejercicio parecido. Ya, permítame borrar. Todo esto es para sacar las dudas que usted tenía de circuitos. Ya, vamos a hacerlo como quien dice por nodos. Ya, póngase en modo nodo, usted, nodo. Ya, este nodo de aquí, este nodo de aquí, ¿qué potencial tiene? ¿Qué potencial tiene ese nodo que he dibujado? Haga de cuenta que ese nodo se llama B1. ¿Cuánto sale B1? Usted rapidito, a ver. No, no es 10. ¿Cuánto sale B1? Ármate un B1 ahí. En serio, pues. Y ustedes como que esto de aquí sí les ha quedado un vacío, parece. Si yo hiciera nodos, señores, ¿qué pasa si yo hiciera nodos? Y aquí tengo 0 voltios y aquí tengo B1. ¿Cómo me queda B1?
B1 menos 0 es igual a 10 más 3, porque se están uniendo, o sea, 10 menos 3. B1 es igual a 7. ¿Estamos de acuerdo con eso? B1 es igual a 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ya, entonces, ya. Entonces, ya sabemos que ese nodo de arriba, este nodo de acá arriba, vale 7 voltios. Tengo mi multímetro con mis dos cables. ¿Cuánto marca ese multímetro? 7 voltios. Muy bien, ese multímetro está marcando 7 voltios. Está bien que estemos hasta aquí todos juntos. Escribo 7 voltios y está de acuerdo con que ese multímetro va a marcar 7 voltios. Si no, pregunten. Ya. Recuerde que el multímetro resta sus valores de 2 puntos. ¿Cómo y qué hizo el multímetro? Acuérdense que ahí hay 7 y acá hay 0, ¿no? El multímetro hizo su pequeña resta entre 7 menos 0. 7 menos 0. Lo que está en el cable rojo versus lo que está en el cable negro. Siete menos 0, 7. Hizo la resta. El multímetro coge lo que está el voltaje en el un cable menos lo del otro cable. Eso es lo que hace. Él siempre lo resta. ¿Ya? Y si hasta ahí me siguen, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, hagan la pregunta antes de que siga avanzando. Ya. ¿Qué pasaría? Bueno, este de aquí es el cable negro, ¿no? Este de aquí es el cable negro. A lo mejor se confundieron por eso, ¿no? 7 menos 0, 7. Ese es el cable negro. Ahora, ¿qué pasa si ese cable negro lo conecto aquí? ¿Cuánto va a marcar el multímetro? Dígame, ¿cuánto marca el multímetro? Dígalo en el chat. No, no es 13. ¿Cuánto marca el multímetro? 10. Ahí está clarito. Estamos midiéndole a la fuente de 10. ¿Estamos de acuerdo que marca 10? Escriban 10. Marca 10. Ya. ¿Cómo hizo la operación el multímetro? Escríbanme cómo le da el multímetro 10. Escriban en el chat. Esto menos esto, está 10. Muy bien, ¿no? Este nodo que está aquí, el valor de este nodo, ¿cuánto vale ese nodo que estoy dibujando aquí? Si usted hace el ejercicio acá, observe, y dice que este nodo de aquí, mire, este nodo de aquí, se llama B2. ¿Cómo le queda la operación? Le queda B2 menos 0 igual a 3. Entonces en este punto, obviamente, vale 3 voltios. ¿Ya? Pero 3 voltios, bueno, tiene un valor potencial de 3 voltios negativo. ¿Ya?
Bueno, entonces usted ya está entendiendo cómo le da los valores el multímetro y todo eso. El multímetro mide en cada punto con un cable y el cable rojo resta de lo que está en el negro. Ahora, una vez que usted tiene eso, vamos a borrar aquí un poco. Digamos que este circuito está muy grande. Yo no quiero dibujar así en forma de cuadrado porque está muy grande. No quiero dibujar en la forma que está el examen. Ahí le he borrado la mayoría de las cosas. Ya. Cuando nosotros aprendimos nodos, yo le dije, cuando no sé si yo le enseñé, o su profesor me enseñó nodos, le dijo, coge el nodo más grande y hazle referencia. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso no quiere decir que solamente a ese nodo puede ser referencia. Usted puede coger a cualquier nodo y hacerle referencia. ¿Ya? Solo que es mejor hacer que el nodo más grande sea referencia. Que la referencia vas a tomar todos esos puntos en 0 voltios. Y es mejor que el nodo más grande sea cero. Se le hace más fácil la resolución. Pero si usted quiere, puede hacer que este nodo de acá arriba sea la referencia. Ahí está. Y el de abajo que no sea referencia, que el de abajo que sea B1. Y se escribe 2. Pero también puedes hacer qué cosa, que B2 sea referencia. Si yo quisiera, podría hacer que B2 sea referencia. Me complico más la vida porque es mejor tener el nodo más grande como referencia. Pero sí podemos hacer que B2 sea referencia. Es el nodo que está en medio de las dos fuentes. Hasta ahí estamos. Hasta ahí me sigue. Escriba, ok. Ya. Cuando algo está conectado a referencia, se puede separar. ¿Qué quiere decir eso? Si está en referencia, puedo hacer lo siguiente. Déjenme mejor borrar esto. Ya. ¿Están de acuerdo que esto que he dibujado ahora es lo mismo anterior que tenía las dos fuentes unidas, un mismo cable con una referencia en medio? Esto representa lo mismo. Si puede verlo, que representa lo mismo, escriba sí. Como eso está, el punto de en medio está a referencia, la referencia la puedo separar
independientemente, porque la referencia es el mismo punto, es el mismo punto eléctrico. O sea que si tú pones eso en un simulador entiende que este cable está unido, entiende que están unidos esos cables. Por eso existe la referencia, ¿no? Porque imagínate que tú estás haciendo un circuito, ¿no? Así, así, así. Y tienes que mandar un cable de aquí hasta acá, mire. Este último cable tú lo puedes quitar, puedes decir, esto va a referencia y esto de acá también va a referencia. ¿Sí me explico? Es como cuando usted está resolviendo una ecuación en matemáticas, ¿no? Usted está que escribe, 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 y usted dice, continúa en página 2. En página 2 usted continúa, ¿no? Lo que terminaba aquí, empieza acá, ¿no? En la página 2. Se está referenciando el final de esta hoja con el inicio de la otra, porque si no, no se entiende, ¿no? Así mismo, ¿no? Está referenciando este punto con este punto. ¿Para qué? Para no estar lanzando un- una línea desde ahí hasta allá. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Referenciamos cosas para escribir circuitos más pequeños. Y aquí también no tengo que unir esa línea. Claro que no perdía nada con unir esa línea, sino que le explico cómo funciona esto, ¿no? Ya, bueno, ¿me sigue hasta ahí? Ok, ¿no? Déjame ver si hay una pregunta. Ya, está referenciando dos puntos que pueden estar bien separados, pero eléctricamente están cerca. Ya. Vamos a suponer que yo quiero dibujar eso de otra manera. Ahí lo he dibujado más pequeño, ¿ya? El mismo circuito lo he dibujado más pequeño. Esto de aquí es una fuente de 10 voltios. Multímetro. A este punto y el negativo puede ser que apunte a referencia. Este icono de referencia es como decir un icono mágico, que quiere decir que son los mismos puntos, ¿ya? Cuando usted está simulando, cuando usted está con su simulador, usted puede hacer dos cosas. Yo quiero el voltaje en esa fuente. Puedo coger el más y ponerlo aquí, ¿ya? O puedo coger el cable negro y ponerlo aquí en el punto que quiero para medir la fuente, o directamente buscar el icono de referencia en el simulador y hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Y hacer eso es como hacer esto de aquí así. ¿Estamos de acuerdo que escriba? Sí. ¿Por qué? Porque las referencias son el mismo punto, ¿ya? Son el mismo punto en realidad. ¿Para qué entonces sirven las referencias si es el mismo punto, profesor? Porque eso es como que yo, le repito, eso es como que yo estoy haciendo un circuito así, 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 y después digo, esto de aquí va a referencia, ¿ya? Y aquí tengo otro circuito, ¿no? Y para no decir, esto de aquí va conectado hasta acá, lo que yo hago, imagínate que esto esté en una hoja y esto esté en otra hoja. Lo que yo hago para no hacer esto
Es esto, ¿no? Entonces aquí va a referencia, y esto de acá va a referencia, y yo entiendo que lo que quieren decir es que este punto va hasta este punto, ¿ya? ¿Entendido el concepto de referencia? ¿Entendido que iba, ok, sí, no pregunto, como para no dibujar desde ahí hasta allá, sino que digo referencia, ya, y el otro también va a referencia, y ya sé que están yendo al mismo punto, ya. Ahora, ¿cuánto marca ese multímetro que tiene conectado ahí? Tal vez se va a marcar 10 porque está midiendo de 10 a 0, ¿no? Como le dije, ¿no? La referencia en realidad está apuntando así, 10 voltios, ¿no? Entonces aquí me va a marcar 10 voltios. ¿Por qué? Porque si lo mismo hiciera con este circuito aquí, tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Multímetro, 10 voltios contra 0, ¿no? Contra 0 de la referencia, ¿ya? Listo. ¿Cuánto es el valor de voltaje que cae en la resistencia? Dígame, ¿ahí estoy midiendo el voltaje en la resistencia, sí o no? ¿Ahí estoy midiendo el voltaje en la resistencia, sí o no? Sí, dice. Perfecto, está bien. ¿Ya? Sí, estoy midiendo el voltaje. ¿Cuánto me sale el voltaje en la resistencia? Haga de cuenta que como estos dos puntos son lo mismo, por si acaso usted se va a marear, como este punto es igual a este punto, usted también podría dibujar esto, sí, ¿no? Para que lo vean. Y lo vean mejor, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje que va a salir en esa resistencia? ¿Cuánto es ese voltaje? 7 voltios. Muy bien. Hasta ahí me siguen con estos 7 voltios. Hasta ahí me siguen, escriban ok. Ya. En el otro dibujito que es lo mismo. Borro esto. Y le pongo el voltaje acá en la resistencia. ¿Cuánto debería salirme en este otro multímetro? 7 también, pues porque esta es la misma resistencia que acá, pues no. Ya me sale 7, acá también tiene que salirme 7. ¿Estamos de acuerdo que también tiene que salir acá también 7 voltios? Sí, ya. Ahora, ¿qué hace el multímetro? El multímetro coge este voltaje y lo resta del de acá. Este voltaje restado, este voltaje de aquí, restado el de abajo. ¿Cuánto debería ser el voltaje de acá abajo para que haciendo la resta me dé 7?
3, ¿no? Esto de aquí debería ser 3. ¿Está entendido? Porque 10 menos 3 es 7. Entonces, esta bolita de aquí vale 10 y esta 3 y esta bolita de aquí vale 10. Si está entendido, escriban entendido. Si no, pregunten. La bolita de abajo tiene que valer 3 para que 10 menos 3 sea 7. Porque usted ya me dijo que este voltaje vale 7. Ya. Entonces, ahora una vez que tenemos claro que ese multímetro va a ser una recta, el multímetro dice 10 menos 3. A ver, 10 voltios menos 3 voltios igual 7. Nos damos cuenta que este 3 que está aquí positivo, hay que ponerlo negativo, porque el multímetro le cambia de signo cuando lo resta de su cable negro, ¿no? Entonces, la ecuación de esto de aquí, si aquí le decimos que hay una corriente I1, la ecuación de esta malla sería 10 menos esa resistencia, no sé de cuánto sea, pongámosle de 5 ohmios, ¿no? 10 menos 5 y 1, ni lo que es el multímetro, ¿no? 10 menos el 3. Entonces ese 3 que está acá abajo, hay que cambiarle el signo. Menos 3 igual a 0. ¿Por qué le cambié de signo? Porque tiene que coincidir con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que coincidir con esto que usted me dijo. ¿Coincidir en qué? En que el voltaje en la resistencia de 7 voltios, como me dijo, y eso se da porque si este es 10, le resto de este 3 y me da 7, que sería como acá tener este 10 restado de este 3 y me da 7. Como este de aquí está restado, ya dijimos, es que el último punto de la malla va a ser restado, ¿ya? Entonces, ¿está claro hasta aquí? Si está claro hasta aquí, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, haga la pregunta con confianza. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso a la hora de resolver el examen? Usted si va a hacer esta malla de aquí, mire. Usted empieza con 5.7, le escribe una corriente por resistencia, corriente por resistencia, y al final, ¿qué le va a poner antes del igual a 0? ¿Más 2 o menos 2? Al final, antes de poner a 0, menos 2, por lo explicado anteriormente. Y así está claro, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágalo. Esto termina en menos 2. ¿Ya? ¿Esta malla en qué termina? ¿En más 3.3 o en menos 3.3? Escríbelo en el chat. Perfecto, ¿no? En menos 3.3. ¿Por qué? Porque si yo le pido un multímetro,
que me diga qué voltaje hay desde aquí hasta acá, ¿qué va a hacer el multímetro? El multímetro va a coger lo que está en el más menos lo que está en el menos. ¿Qué te va a decir? Te va a decir 5,7 menos 3,3. O sea que al final, al que está conectado con el cable negro le cambia el signo. ¿Está claro? Ya. Pregunte todo. ¿Está claro? Respondan. Ya. Sigan, peguemos otra practicada. Esta malla de aquí. ¿En qué termina? ¿En 30 o en -30? En -30. Muy bien. Excelente. Esta malla de aquí, ¿en qué termina? ¿En -2 o en +2? No, pues chicos, yo les puse -2. Como cambia de signo, se vuelve +2. ¿Entendido? Al final hay que cambiarle el signo. Al último hay que cambiarle el signo. Como este era -2, se vuelve +2. Ya, entendido. Perfecto. Ahora que tenemos eso claro, vamos a hablar de las mallas. ¿Ya? Primero, para los que estaban preguntando por el valor de esta resistencia al ingeniero Sánchez. ¿Ya? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasa con esta rama? Usted tiene esta corriente de este diodo, no sé qué diodo, cómo lo va a llamar, ¿no? Va a llamar a este y de uno, y de 12 bien, y de 3. Y por acá abajo y de 4. ¿Ya? ¿Cuánto sale I de 2? ¿Cuánto sale I de 2? Usted puede darse cuenta que I de 2, hacerlo acá, vale -5, porque está contrario a esta fuente. Vale -5 amperes. Por lo tanto, es menor a 0, y eso me dice que está en off. De entrada, al minuto 1, usted se da cuenta que el diodo 2 está en off. Si está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, hágala. Entonces, ese ejercicio que parecía de 4 mallas, hoy el ingeniero es malo, puso un ejercicio de 4 mallas, con 4 diodos.
Y en clase nunca puse uno de 4 mallas. ¿Sí ves cómo es? Oye, qué malo que es. No, entonces de entrada tenía que hacer eso. Eso no está haciendo nada. Ya, vamos a quitarlo así poco a poco. Ya, este pedacito de acá. Son 3 mallas, ¿sí se da cuenta? En otro dibujo, ¿no? En otro dibujo, se le borraba eso de ahí o lo techaba, no sé. ¿Ya? Bueno, entonces, antes había que reemplazarla con cortos, pero ahora es con cortos y con fuentes. Y ahora estamos viendo videos reales. La fuente al revés de la corriente, ¿no? Se va a chocar la corriente con el más. Y aquí el corto, no, ya, ahora, esa fuente de qué era, silicio germanio, vamos viendo, germanio. Entonces, esa fuente tiene un valor ¿de cuánto? 0,3. Ya, vamos con la otra, que también es de germanio, la 3. Sentido contrario de la corriente, más o menos. Porque mira cómo está esa corriente I de 3. Está en este sentido, ¿no? Tiene que entrar por un más. Tiene que entrar, o sea, tiene que tener la oposición, porque tiene que romper una barrera. Por eso más va a la izquierda. Y aquí dibujo el corte. ¿Ya? Vamos con el dedo que apunta para abajo. Como el dedo apunta para abajo, el más tiene que ir arriba, porque esa corriente que estaba aquí, tuvo que haber entrado por el más. Tiene que sentir la oposición, ¿no? Y ahí aquí está el corte. Ese dedo de qué era, de silicio, ¿no? Entonces usted tiene que ponerle ahí un 0,7. ¿Entendido hasta ahí? Si se ha entendido hasta ahí, escriba sí. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Vamos a hacer las mallas, ¿no? Primero usted tiene que definir las corrientes.
Esta corriente voy a llamar I1. Esta corriente de acá voy a llamarla I2. Esta corriente de acá la voy a llamar I3. Ya. Usted puede tomar las mallas de la manera que usted desee o le sea más conveniente. Yo, por ejemplo, voy a tomar mi primera malla que va a ser esta. Ya. Teniendo en mente esa malla de ahí, vamos a escribir 5.7 menos, ay, perdón, no, está en inglés el teclado. Ya, menos 3K y 1. A 3 ohmios son, ¿no? Son 3 nomás. Me voy para abajo, menos 7. Hay dos corrientes, necesito la corriente que va para abajo, porque yo me estoy moviendo por abajo. La corriente que va para abajo sería I1 menos I2. ¿Ya? De menos a más 0.3. Y lo que le había dicho, no, menos dos igual a cero. Ya, si está entendido, escriban OK. Si tienen alguna pregunta sobre esta ecuación, hagan la pregunta. Ya. Continuamos resolviendo esto. Bueno, destruyendo el paréntesis en 7 me va a quedar más 7 y 2, menos 0.3 menos 0.2. A más 0.3 menos 2 igual 0. Ya. Mandemos estos números al claro. Si 5.7 más 0.3 son 6, menos 2, 4. 4, 4 al otro lado pasan negativos, ¿no? Ese 4 positivo pasa como menos 4. Ya. Menos 3 menos 10, menos 3 menos 7 menos 10. Y esa sería la primera ecuación. Si lo que usted está resolviendo tiene igual a mí, escriba sí. Si he cometido un error a sumar algo, dígamelo para corregir.
Igual, sí, ya, perfecto. Continuamos. Esa era mi primera malla. Vamos con mi segunda malla. Usted puede hacerlo así, mire, usted puede ser así, probablemente muchos lo hicieron así, y está muy bien, ya, está bien, pero hay más formas de hacerlo. Vamos repasando. Aquí hay un ejercicio de tres mallas, ¿no? Imagínense que hay un ejercicio de tres mallas. Usted necesita tres ecuaciones, ¿ya? La primera ecuación que hicimos es algo así, ¿ya? La segunda que usted va a hacer creo que ha de ser así, y la tercera así. Está bien, ¿ya? Pero cuando usted tiene más práctica, usted puede hacer lo siguiente. La primera así, la segunda puede hacerla así y la tercera así. Y cubrimos todo igualmente. O puede hacer que la segunda sea así y la tercera así. ¿Sí me entiende? Usted tiene varias formas de coger las tres mallas siempre y cuando en el rayado las tres abarque a todo, ya que todo está subrayado, ¿sí se da cuenta? ¿Qué quiere decir todo subrayado? Que no he hecho algo como esto. Algo así, miren. Una así y de otra así, sin pasar por esa línea verde que está aquí, ¿no? Sin pasar por aquí. Eso estaría mal. Pero usted tiene que abarcar todas las mallas, ¿no? Repito, usted está acostumbrado a hacer así, ¿ya? Pero yo en este caso voy a hacer así. La primera que ya hice, ¿ya? Y la segunda voy a hacerla así. ¿Por qué voy a hacer así la segunda? Por facilidad, ¿no? Mire, cuando yo haga así la segunda, mire, y versus usted que la quiere hacer de la otra manera, que también está bien. Esta es usted. Está bien, yo quiero hacerla de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Primero, estas cosas que están aquí, ya es esta parte que está aquí, miren. Ya la tengo a la vista, ¿sí se da cuenta? Y a mí se me resulta más fácil pasar por esta resistencia, por esta fuente y por esta fuente, que pasar por esta resistencia, por esta fuente y acá abajo. Venir desde acá abajo, ¿sí me explico? O sea que yo ya tengo listo esto. Acá tengo que ponerme a ver cómo va. Ya tengo listo esto. Hago ese caminito de aquí y cuando llego aquí, por favor, mire, a mí se me hace más fácil pasar por esta resistencia y por el -30 que pasar por esta fuente, esta resistencia y esta otra fuente. Si se da cuenta que hay dos fuentes y una resistencia, y acá arriba hay una resistencia y una fuente. Se me hace más fácil ir por arriba. O sea, que yo lo hago porque para mí es el camino más fácil. Pero usted puede hacer este camino, no hay problema. Solo que para mí más fácil es este. ¿Estamos claros? Igual llegamos a la misma respuesta. ¿Estamos claros de que va así? Ya, una vez explicado eso, ¿por qué yo voy a elegir ese camino? Vamos a escribir la ecuación. Los primeros dos valores ya están dados, ¿no? Porque se repiten, ¿no? Con la malla de arriba, ¿no? 5,7 menos 3 y 1. Ya. Observe que el camino que estoy eligiendo de arriba es más fácil porque solamente uso una corriente, uso la I2. Si yo uso las ramitas para abajo,
es la resta de las dos corrientes. Pero como yo me voy por arriba, solamente hay un y dos. Sería menos 5 y 2 menos a más 27,6 de más a menos a ese, el I de 3 parece que el borré lo que era. Creo que era germanio, ¿no? 0,3 voltios, me confirmo. Creo que era germanio. Se borró el valor de la fuente. Ya. Menos 5 y 2. Sigo por arriba. Menos 8 y 3. Menos 30. Igual cero. Sí, era germanio. Muchas gracias. Ya tenemos la ecuación hasta ahí. Hay que seguirla trabajando. Mire, ¿por qué yo cogí el camino de arriba? Porque en todo este tramo, mire, en todo este tramo trabajé con la resistencia y una sola corriente. ¿Ya? Acá en esta resistencia, ¿cuántas corrientes intervienen? Dos. En esta resistencia de acá, ¿cuántas corrientes intervienen? Dos. Que no es imposible, no es imposible. Solo que yéndome arriba yo trabajo con una sola corriente. Es más fácil trabajar con una que con dos, obviamente. Entonces, yo pongo el camino más fácil. ¿Ya está entendido? Si no ha entendido eso, escribo ok. Yo me pongo la dificultad más fácil. Si usted se iba por su camino, si me por su camino, tiene que trabajar con esta resistencia que tiene dos corrientes y con esta resistencia que tiene dos corrientes. Luego, posteriormente, tenía que destruir paréntesis. Ya. Primero, quitemos el 30. A ver, quitemos el menos 30. Tengo mi mente menos 30. A 27,6, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? Menos 2,4, ¿no? Ya, 2,4. 7,6. 28 más 20. 2,4. Con el punto 3, puede ser que era menos 2,4, sería 2,7, ¿no? 2,7 más 5,7, 3, ¿no? Todo eso me da 3. Confirmo. La resta de los dos numeritos da 3. Ya. Menos solamente hay un y 1, el y 2, si menos 5 se vuelven 10. Y el 8 y 3 queda así, ¿no? Ya. Su resolución de la ecuación, ¿le queda lo mismo que yo tengo? Si le queda lo mismo que yo tengo, estoy ok. Si le queda diferente porque yo se me mal algo, me avisa. A menos 3, ¿no? A ver, sí, porque queda 5,7 positivo. Muy bien, gracias. Queda 5,7 positivo y por otro lado va como negativo.
Punto 7 positivo, le quedaba 3 positivo en ese lado, y el otro lado va como negativo. Ya, gracias. Bien. Ya. Bueno, si hasta aquí estamos todos, escriban ok, si hay una diferencia entre lo que usted hizo a mano en su cuaderno, con lo que yo tengo aquí en la pizarra, dígamelo para corregirlo, para corregir usted, pues corrija yo. Aquí tenemos la segunda ecuación. Tercera ecuación. Acuérdense que la primera ecuación yo ya había hecho esto. Entonces, para la tercera ecuación hay una cosa que no he usado y que tengo que usar. Tengo que usar esta ramita de aquí, como tú quieras. Puedes usarla hasta acá, pero en cambio ya sería tonto hacer toda esa línea grandota hasta allá, porque escribo más. Yo creo que sería cogerla hasta aquí. Esa sería mi tercera malla. ¿Ya? Es verdad que tengo que trabajar con dos corrientes, sí, pero es más corta que la otra, entonces es a gusto. Entonces, empezamos desde abajo y nos vamos para arriba a la derecha. Continuamos, entonces venimos, empezamos con el 3.3 positivo, porque empezamos desde ahí, menos 2. Una corriente que apunte para arriba necesitamos, estamos yendo para arriba. Ya. Esa corriente que apunta para arriba sería I3 menos I2. ¿Ya? Seguimos por arriba. Como vamos por arriba, lo primero que nos encontramos con ese menos y el más de esa fuente. Menos a más es más. Es más 0.7. Subimos y vamos para la derecha. Tenemos esa resistencia de 8. Solo pasa una corriente por esa resistencia de 8, que es la I3, sería menos 8 y 3. ¿Ya? Y vamos la última, que sería el 30, pero como terminamos en eso de ahí, sería menos 30. Igual 0. Ya, vamos a seguir resolviendo esto. Voy a destruir ese paréntesis. Sería menos 2 y 3, más 2 y 2. Ya. Tengo menos 30. A ver, 3.3 más el punto 7 me da 4, ¿no? Este, este me da 4. Menos 30 me da menos 26. Al otro lado pasa como 26 positivo. Ya. El I3, el I2 está ahí, y el I3, aquí le quito menos 2, menos 2 y 3, que se suman al 8 y se hace menos 10 y 13. Ya, y esa sería la ecuación. Ya revisen, por favor, si su ecuación coincide con la misma. No me dicen si es que me signo algo, me lo dicen. Si está correcta la ecuación con la suya, escribo así. Ya, entonces usen su calculadora, tres ecuaciones bien incógnitas, y dígame valores de la corriente I1, I2 y 3. Ya, ahora tenemos los valores de las tres corrientes. Vamos a analizar las corrientes de los diodos. Mire, por ejemplo, I de 1 es una corriente que apunta para arriba, que tiene dos corrientes. I de 1 es igual a I2 menos I1, ¿no? Ya. Esto me va a dar negativo, porque la I2 es negativa, menos
1,55. Esto me va a dar negativo. Usted le pondrá el resultado, ¿no? Con su calculadora, pero yo ya sé que va a dar negativo. Entonces digo, diodo 1 off. Ya, listo. Vamos con I de 2. Bueno, I de 2 ya no existe, sería I de 3. ¿Cuál sería la ecuación de I de 3? Sería igual a I2. Y ya sabemos que I2 es negativo, ¿no? I de 3 off. ¿Ya? Vamos con la I de 4. La I de 4 es una corriente que apunta para abajo, que sería I3 menos I2. Ya, eso es igual a 3, no, no, sería igual a, es una que apunta para abajo, I2 menos I3. Sí, ¿no? Es I2 menos I3. I de 4 es una corriente que apunta para abajo, ¿ya? Y es igual a I2 menos I3. No, que estoy reemplazando. A ver, ustedes no me dicen nada, estoy reemplazando mal. Estoy reemplazando mal, mal, esa I2 es reemplazado mal. Ya, disculpen y dejen borrar. Estoy reemplazando mal, no sé qué me pasó, estoy viendo mal. Las ecuaciones estaban bien, la reemplazada estaba mal. I de 1 es una corriente que apunta para arriba y es I2 menos I1. ¿Ya? Es I2 menos I1. Voy a reemplazar ahora sí bien I2. Es 1,64. 1,64 menos I1. Menos 1,55. Bueno, aquí vemos que va a quedar 2 menos I1. Positivo, ¿no? Yo 1 on. Sí, ¿no? Queda positivo. Y de 2. Ya I de 2 no está, ¿no? Vamos con I de 3. I de 3 es lo mismo que I2. Y I2, ustedes dicen que da positivo, 1,64. Entonces yo 3 on. Vamos con I de 4, que es una corriente que apunta para abajo, que sería I2 menos I3. I2, 1,64, ya menos I3, que se vuelve positivo, ¿no? Menos por menos más 2,27. Ya. No sé cuánto le da eso, usted lo resuelve, pero da positivo eso, claramente, ¿no? Entonces es de 4 on. Ya. Si usted está de acuerdo con estos resultados, escriba sí, para ver si está bien sumado, bien restado y todo. Si no, dígame, no, a mí me sale tal o qué sé yo.
Corrobore esto de aquí con lo que usted dice. Digo así si tiene lo mismo. Todos son. Ya. Como usted al inicio de este ejercicio, yo siempre le escribo que usted tuvo que asumir. Diodo uno, no sé por qué no sale. Asumir. Diodo uno on, diodo 3 on, diodo 4 on. Usted asumió eso. Mire que no pongo diodo 2 porque el diodo 2 de entrada se me hizo off. Y como usted lo pudo demostrar, cuando usted puede demostrar lo que asumió, el ejercicio para ahí. No hay que borrar nada ni nada más. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Me piden Bx. Ya. Observe que la corriente que me están pidiendo para encontrar Bx es una que va del más al menos. Una que va así. Entonces la corriente de Bx ¿es la corriente I2 o la corriente menos I2? Menos I2, ¿no? Entonces, Bx le va a dar como resultado 5 por menos I2, ¿no? ¿Cuánto vale I2? I2 vale 1,64 por menos 1,64. ¿Cuánto le da eso? Le da un número negativo. ¿Menos cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Menos cuánto? 5 por menos 1,64. 8,2. Menos 8,2. ¿Por qué menos? ¿Por qué estamos poniendo el menos aquí? Porque le dije, ¿no? Que yo quiero la corriente que va en sentido contrario a I2. Entonces tengo que coger I2 y cambiarle el signo. ¿Ya? Vamos con el otro. ¿Qué más pedí yo aquí? En el ejercicio original, ¿qué más se pedía? BY, pues no veo BY aquí. Ah, ya la vi, ya la vi. ¿Qué será igual BY? Será igual a S7. Yo quiero una corriente que vaya para abajo, porque del más al menos, mire, una corriente que va para abajo. Esa corriente que va para abajo es I1 menos I2. La corriente que va para abajo es I1 menos I2. Listo. Solo es cuestión de reemplazar. 7. ¿Cuánto vale I1? Vamos viendo. 1,55. ¿Cuánto vale I2? Menos 1,64. ¿Cuánto le da eso? Por lo que veo va a dar negativo, porque el 1,64 es mayor que el 1,55. Menos cuánto le da. Menos 0,63. Gracias.